capítulo 3, versículos del 8 al 12, dice así: Finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, autor de esta palabra sobrenatural, milagrosa, que has puesto en nuestras manos, queremos pedirte que nos hables a través de ella, que transformes nuestras vidas conforme a tu voluntad, que nos santifiques, oh Dios, que no nos dejes salir de aquí iguales a como entramos, sino que realmente, profundamente, podamos ser afectados por esta tu palabra. Esa es la vida del creyente. Queremos pedirte, oh Dios, que no permitas que volvamos iguales a nuestras casas. Queremos crecer, queremos cambiar, queremos ser santificados y queremos reflejar mejor el carácter de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas y el poder real de tu Evangelio y de tu palabra. Efectúa aquello que tu palabra ha sido enviada para hacer en los corazones de cada uno de nosotros y que no vuelva vacía, conforme a tus promesas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Notaron que dice finalmente? Es la primera palabra que leímos hoy en el versículo 8. Dice finalmente, y sin embargo no está cerca del final, ¿verdad? No es la conclusión, no es como que Pedro ya está cerrando la carta. Este finalmente aparece ahí en unión a lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 sermones, que tiene relación con los casos de casa, ¿verdad? Que debemos estar dispuestos a ser sujetos a las autoridades en casa, hablando de los siervos para con sus amos, las esposas para con sus esposos. Habló también de la necesidad de los hijos, ¿verdad?, de estar sujetos, todo el sufrimiento que conlleva la sujeción, la autonegación en ese proceso de santificación. Y vimos que la razón por la que habla más a siervos que a amos y más a esposas que a esposos es porque posiblemente había más mujeres convertidas que sus esposos y había más siervos convertidos que sus amos, ¿verdad? Entonces ese parece ser el escenario familiar de la iglesia a la que Pedro le está escribiendo. Y ahora, después de decir que debemos estar sujetos a las autoridades civiles, sujetos en la casa, sujetos a los amos, después de todo eso, finalmente aparece como una conclusión a esa reflexión. Entonces no es el final de la carta. Finalmente dice: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Entonces aquí terminan las exhortaciones de sujeción y empieza como un puente que concluye esa parte, generaliza, le habla a toda la iglesia y le dice: así es como yo quiero que la iglesia sea, así es como debería conducirse mi pueblo. Y por eso entonces dice: sed todos, ¿verdad? Ya no es amos, ya no es siervos, ya no es mujeres, no, ahora es todos. Esto aplica a todos: amos, siervos, mujeres y esposos, hijos, hijas, civiles, solteros, casados, toda la iglesia, todos, sean todos de un mismo sentir. Una exhortación
final para todos los creyentes. Y ese imperativo, sed, ¿verdad? Sed o sean todos, va a acompañar todo lo que viene, ¿verdad? Este es el carácter de este fragmento. Son órdenes, son mandatos que Dios está dando, ¿verdad? Entonces entendámoslos como lo que son. Dios nos está diciendo, sean así, condúzcanse así. Imperativo. Y de alguna manera nos pinta el retrato de la iglesia ideal. Nos está diciendo, así es como deben ser, así es como se ve la iglesia ideal. Apuntemos a eso, seamos esto. Lo primero, sed de un mismo sentir. Otras traducciones dicen unánimes, que significa de un mismo ánimo, ¿verdad? De un mismo ánimo, de un mismo sentir, o unidos en un mismo sentir, o tener unidad de mente, unidad de pensamiento, y de mente no diciendo crean todo lo mismo, o piensen todo lo mismo, no es eso, sino que nos conduzcamos como uno solo, que haya una unidad, que nuestros propósitos sean afines como iglesia, que podamos conducirnos de manera que estemos de acuerdo unos con otros en cómo debemos avanzar y cómo debemos vivir, en armonía unos con otros. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Hay solteros, hay casados, hay hijos, hay padres, hay madres, esposas, hay mucha variedad dentro de la iglesia. Y el llamado es, sí, ya vimos las diferencias, ahora enfoquémonos en esto, debemos ser unánimes, debemos trabajar en armonía. Ahora, esa palabra armonía se las trae, porque cuando uno piensa en armonía, si ustedes conocen algo de música, es cuando hay varios instrumentos o varias voces que están haciendo cosas diferentes, pero suenan bien juntas. Melodía es cuando todos están cantando lo mismo, esa es la melodía. Pero armonía es cuando se unen otros instrumentos o se unen otras voces y se oyen diferentes tonos, diferentes movimientos, hacen cosas distintas con las voces, pero todas se oyen como una sola pieza, como una sola composición. Ahora, por dicha no está hablando de música, ¿verdad? Porque estaríamos en problemas. Si estuviera hablando de música, no todos podríamos trabajar en ese contexto, pero a lo que se refiere es a la vida de la iglesia. Y en la vida de la iglesia hay diferentes dones, diferentes llamados. Vamos a hacer cada uno lo que le toca hacer, pero de una manera que todo se vea como una sola pieza, como una sola obra, que haya armonía, que coincida lo que hacemos porque tenemos un mismo sentir. Sí, habrá muchas diferencias de pensamiento, dones y talentos diferentes, diferencias de opinión, y podremos hablar y discutir y conversar y esas diferencias no tienen por qué asustarnos ni tienen por qué enojarnos. Es parte de lo que Dios ha creado en el mundo, un mundo de distinciones, un mundo de diferencias, y en su iglesia eso se ve, pero el fundamento y lo que nos gobierna a todos es lo que nos va a dar la unidad. Debemos enfocarnos todos en ser gobernados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Cristo, que las diferencias no nos dividan, sino que nos enriquezcan. Así es como debemos ver las diferencias, como algo que enriquece a la iglesia. Pero la base común es la palabra de Dios. La base común es lo que nosotros en casa decimos, la ley de la casa, ¿verdad? O la ley de la tierra, o podríamos decir la ley de la iglesia. Es, Mateo, tal vez me ayudas. ¿Cuál es la ley de la casa? ¿Te acuerdas? Amor a Dios y amor a los demás. Amor a Dios y amor a los demás. Ese debe ser el fundamento. En nuestra iglesia, en nuestras casas, en nuestras comunidades, esa es la ley que nos debe unir. ¿Cómo se manifiesta? En cada uno es diferente. Cómo se vive, cómo cada uno lo experimenta, cómo cada uno obedece esa ley en su contexto, con sus dones, según su llamado. Eso es diferente, pero es la misma ley y nos debe unir a todos. El Dios de la paciencia y de la consolación, dice Romanos 15:5, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ahí reside la unidad. Eso es lo que nos une. Es más, podríamos decir, no es el libro, sino el contenido de ese libro, y para especificar aún más, Cristo.
que es el centro de ese mensaje. Cristo, que es el cumplimiento de esa ley. Es Él, es su Espíritu en nosotros lo que nos va a unir. Entonces, seamos de un mismo sentir. Por otro lado, dice, seamos compasivos, comprensivos, que tengamos simpatía. Ahora, la palabra simpatía a veces se malentiende, ¿verdad? Porque uno dice, ay, qué persona más simpática, ¿verdad? Y quiere decir como que agradable, o a veces hasta sarcásticamente lo dicen, ah, muy simpático. Pero la idea de la simpatía es que uno puede sentir lo que el otro está sintiendo, o ponerse en los zapatos de la otra persona. Esa es la idea de la simpatía. Hemos usado el término patía o patos en otro contexto. Cuando hemos hablado de la sana doctrina decimos ortodoxia. Cuando hablamos de la sana práctica o la sana acción decimos ortopraxis, ¿verdad? Y cuando hablamos de sanos sentimientos decimos ortopatos u ortopatía. Entonces eso es simpatía, es un mismo sentimiento o entender los sentimientos de los demás, podernos poner en los zapatos de los demás, y es de ahí donde nace la comprensión y la compasión. No podemos ser compasivos si no nos ponemos en los zapatos del otro. No podemos entender lo que está sufriendo si no nos esforzamos, especialmente si nosotros no hemos pasado por lo mismo. Si ustedes no han atravesado la misma prueba de la otra persona, es bien difícil que se dé naturalmente. Por eso el imperativo, ser compasivos, es esfuércese por entender la posición de su hermano y hermana para poder simpatizar con él. Es un imperativo, porque hay un llamado bien interesante en las Escrituras que debe ser bien fuerte en nuestra iglesia: sufrir con los que sufren, llorar con los que lloran y por supuesto alegrarnos con los que se alegran. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si no entendemos su gozo? ¿O cómo vamos a lograr eso si no entendemos su dolor? Debemos aprender y esforzarnos por alegrarnos con la prosperidad de los demás y también a dolernos con la adversidad de los demás. Ser verdaderamente simpáticos en el sentido más correcto de la palabra. Seamos simpáticos, buscando el bien de los demás en todo tiempo. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, para los que querían anotar dónde estaba esa referencia. Luego dice, amándoos fraternalmente o siendo fraternales, ¿verdad? Sed fraternales o amaos fraternalmente. Es decir, ámense como si fueran de la misma casa. Ámense como si fueran hermanos, porque son hermanos en Cristo. Entonces vean como ya no está hablando de nuevo de amos y siervos, esposos y esposas, madres e hijos, gobernantes y gobernados. No. En este punto está diciendo, ustedes son la casa de Dios, ustedes son la familia de Dios, hermanos los unos de los otros. El mismo sentido de las coherederas que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que nuestras esposas son coherederas con nosotros, hermanas, ¿verdad? No solamente esposas, sino hermanas. Ahora todos nosotros somos hermanos, independientemente de las relaciones que haya entre nosotros de parentesco. En Cristo somos hermanos y debemos amarnos como hermanos, amarnos fraternalmente. El amor de hermanos es un amor incondicional, es un amor que descansa en una realidad que va más allá de una elección, ¿cierto? Porque usted no elige a su familia, usted no escogió qué casa nacer, ni qué hermanos tener. Esa no fue decisión suya, eso es el concierto de Dios. Él es el que ha decidido eso, cómo lo hace. Lo mismo es en la iglesia. Nosotros no escogimos a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Yo no estoy haciendo aquí, tengo una lista de criterios a llenar y el que no cumpla esos criterios no puede ser miembro de la iglesia. No funciona así. Es aquellos por los que Cristo ha muerto, es aquellos a los que Cristo ha salvado, a los que Él en su gracia y por su prerrogativa ha introducido en esta familia. Y nosotros, nuestro deber es amarnos unos a otros como hermanos, de una manera activa, amarnos unos a otros como hermanos. ¿Conocemos a Dios por Padre? Entonces amemos a nuestros hermanos, que también llaman a este mismo Dios, suyo y mío, Padre. Es un amor sincero. Cuando tenemos dificultades para amar a nuestros hermanos en Cristo, hay un pensamiento clave,
una idea clave que nos va a ayudar. Y recuerdo, una tía mía me dijo esto en algún momento. No recuerdo si me estaba citando a alguien o si fue algo que a ella se le ocurrió. No estoy seguro. Fue hace muchísimos años. Pero ella lo que me dijo fue: si Dios es Dios y Él ama a esta persona, ¿quién es usted para no amar? Si Dios, siendo Dios, ha amado a esta persona con su gracia, la ha amado de manera salvífica, que la ha introducido en la casa de Dios, en su casa, en su familia, ¿quién es usted para no amar a esa persona? ¿Quién es usted para no amar a aquel por quien Cristo murió? ¿Es usted más digno, más valioso? ¿Es su vida más valiosa? ¿Son sus sentimientos más valiosos que los de Cristo? Incluso cuando amar a una persona de la iglesia puede significar para nosotros un sufrimiento, porque no hay afinidad, o porque hay dificultad, o porque incluso me ha herido, quizá me ha lastimado. ¿Vale su dolor más que el dolor de Cristo en la cruz, cuando Él derramó su sangre por esa persona? Recordemos eso cuando tengamos dificultades para amar, porque vendrán esas dificultades, las enfrentaremos. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias en la iglesia. ¿Sí? Somos personas muy diferentes, con carácter muy diferente, y podemos lastimarnos unos a otros. Cuando sea difícil amarnos, recordemos que Cristo murió por ellos también. Habiendo purificado vuestras almas, dice 1 Pedro 1:22, que ya lo leímos antes en otro sermón. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Sean también misericordiosos. Aquí tiene que ver también con la sensibilidad hacia las otras personas, pero tiene un sentido un poco más sentimental también. Hay una ternura en la misericordia, ¿verdad? Una ternura, una calidez. No es simplemente ponerme en los pies del otro y entender como, sí, yo entiendo por qué está pasando por esto, sino que cuando está enfrentando dificultades, cuando está enfrentando las consecuencias de su pecado, cuando está enfrentando dolor, cuando está enfrentando adversidad, que uno a veces podría decir, es que se lo buscó, es que con esa vida, si tomó esa decisión, ¿cómo no le va a ir mal? ¿Verdad? Y podríamos vernos tentados a simplemente emitir el juicio, pero la Biblia nos llama a ser misericordiosos, y la misericordia es no dar lo que la persona se merece. Eso es misericordia. Entonces nosotros podríamos decir, es que se merece eso que le pasó, pero nosotros deberíamos mostrar un amor que posiblemente no se merece. Deberíamos mostrar un acompañamiento, un cuidado, oración incluso por esa persona, aunque pensemos que no se lo merece, que se buscó de alguna manera lo que le está pasando. Debemos ser misericordiosos. Recuerden que hemos recibido misericordia. Nosotros no recibimos lo que merecíamos, y muy que nos lo buscamos. Nos buscamos el castigo de Dios. Éramos reos de condenación, lo merecíamos, y Dios podía haber dicho, es que se lo buscó, es que eso es lo que se merecía, ¿cierto? Pero Él nos extendió misericordia, nos dio más, nos dio lo que no merecíamos y no nos dio lo que sí merecíamos. Así que apliquemos eso a nuestros hermanos también. Ahora, aquí hay algo interesante, porque la siguiente palabra, creo que la Reina Valera lo traduce como amigables, pero en la Biblia de las Américas lo traduce como de espíritu humilde o de mente humilde. ¿Por qué esa diferencia de interpretación? No estoy seguro, honestamente, pero quiere decir que ese término de amigable lo hemos posiblemente pervertido nosotros un poco, ¿verdad? Porque cuando pensamos en amigos, muchas veces es algo muy selectivo y muy emocional, casi como que si yo hago clic con esta persona, entonces voy a ser su amigo, pero si no hago clic, entonces no voy a ser su amigo, no me voy a mostrar amigo.
Pero la Biblia une, al ver estas dos traducciones, une la idea de ser amigable con tener un espíritu humilde, es todo lo contrario. No es que yo me ponga en una posición de voy a elegir con quién voy a ser amigo y con quién no. No, dentro de la casa de Dios debo tener un espíritu humilde y mostrarme amigo para con todos, independientemente de si hay o no clic, independientemente de si hay o no ese sentimiento de amistad o lo que nosotros hemos venido a conocer como una amistad. ¿Por qué? Porque nada produce más enemistad que el espíritu antiguo. Si nosotros somos antiguos, orgullosos, creídos, pedantes, no vamos a fomentar unidad, no vamos a fomentar amistades. Entonces debemos aprender a mirar a los demás como superiores a nosotros mismos para poder experimentar esa tendencia o ese deseo de mostrarnos amigos, aún para aquellas personas a las que quizás no elegiríamos como amigos desde esta posición alta. Jesús llamó a sus discípulos amigos. Entonces hay algo ahí también en su ejemplo. Él lo dijo en un contexto de ya no les voy a hablar como un maestro le habla a sus discípulos, como un amo le habla a sus siervos. Les voy a hablar como amigos, ¿verdad? Y hay una idea de sinceridad y de apertura en ese contexto. Pero hay algo que Jesús hizo también desde un espíritu de humildad, que fue en la última noche que pasó con sus discípulos, la última cena. Él se agachó, tomó una postura de siervo y les lavó los pies a sus discípulos. Y allí estaba Judas, en medio de ellos, el que él sabía que lo iba a traicionar. Entonces hay un ejemplo profundo de humildad en este amigo Jesús para con sus amigos, porque ya no eran solo sus siervos, ya para entonces ya él les había dicho: ustedes son mis amigos, y a sus amigos les lavó los pies. Él podría haber tenido un muy alto concepto de sí mismo. Si hay alguien que puede tener un alto concepto de sí mismo, es Jesús, ¿cierto? Y lo tenía. Él decía quién era, no había temor en sus labios de decir quién era, pero su carácter nos demuestra verdadera humildad, verdadero amor por los amigos, verdadero sacrificio, ¿verdad? Y él no tomó una posición altiva, siendo Dios, no tomó una posición altiva, sino que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mayor servicio y mayor humildad no vamos a encontrar en la tierra. Seamos entonces amigos, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta sección parece hablar en relación a los no creyentes, aunque en ocasiones, y lamentablemente, también aplica dentro de la iglesia, ¿verdad? En la iglesia uno no esperaría recibir mal, pero se da, a veces pasa. Y dice que no debemos devolver mal por mal, que no debemos pagar el mal con el mal. Se prohíbe la venganza, se prohíbe la retribución. De hecho, en el contexto de la iglesia, pero aún más allá de la iglesia, si queremos amar a nuestro prójimo verdaderamente, tenemos que dejar la venganza en las manos de Dios. Tenemos que hacerlo, porque no vamos a poder amar efectivamente si estamos buscando la manera de castigar, de vengarnos, de retribuir. Los hombres ven eso como debilidad, pero Dios lo ve agradable. Es algo que a Él le agrada. Entonces, que Dios haga justicia, que sea Dios quien nos venga. No pagar insulto por insulto. No paguéis a nadie mal por mal, dice Romanos 12:17. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No está diciendo de procurar hacer el bien como de manera de que nos vean. No,
hacer el bien a los demás, procurar lo bueno delante de todos los hombres, que ellos vean que lo que estamos haciendo por ellos es bueno. No estamos pagando mal por mal, no estamos insultando a los que nos insultan, sino que por el contrario bendecimos. Ese sino por el contrario nos recuerda las dos caras de la moneda que hay en la vida cristiana. Y esto es algo que mi hermano solía decir muchísimo desde el púlpito, todo el tiempo. No se trata solo de lo que dejamos de hacer, sino también de lo que hacemos o de lo que empezamos a hacer. Nosotros lo hemos parafraseado de otras maneras. Por un lado mortificamos y por el otro lado vivificamos. Entonces sí, no debemos insultar, sí, no debemos maldecir, pero no nos quedamos a medio camino, no nos quedamos en una posición sin tomar partida neutral, ¿verdad? Sino que bendecimos activamente a los que nos maldicen. Oramos por el bienestar, por la felicidad y por la protección de aquellos que nos han hecho daño. Sentimos y buscamos sentir compasión por ellos y amamos verdaderamente, orando por los enemigos, siendo amables con nuestras palabras y nuestras acciones para con ellos, promoviendo su bienestar. Jesús lo puso así: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bendición de la lluvia, aquí no le está lloviendo solo a los cristianos. No solo las granjas de los campesinos cristianos están recibiendo lluvia para que produzca fruto su tierra. Esta bendición del cielo está cayendo sobre todos, justos e injustos, buenos y malos. Y cuando sale el sol y calienta, nos calienta a todos por igual, sin distinción. Debemos ser benignos, sin distinción, para con todos, sabiendo que fuimos llamados a heredar, o con el propósito de heredar, bendición. Una herencia no se gana, una herencia se obtiene simplemente porque al que la heredó le dio la gana heredársela a usted. Usted no hizo nada para ganársela. A veces simplemente legalmente, porque usted es hijo o hija de ese fulano, le toca tal cosa, ¿verdad? Muchas veces esa es la idea. En nuestro caso hemos recibido herencia de bendición por medio de Cristo Jesús. Hemos sido adoptados en su familia como hermanos suyos y somos coherederos con Él de las bendiciones que Él ha obtenido siendo el Hijo perfecto. Entonces nosotros, entendiendo esa gracia de las bendiciones que recibimos, es así como podemos repartir bendición, por decirlo así. Podemos bendecir a los demás, podemos orar por los demás, podemos ser buenos y benignos para con los demás, independientemente de si nos han tratado bien o mal, porque así Cristo nos ha hecho coherederos con Él, independientemente de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, de nuestra bondad, muy independientemente de eso. Porque el que quiera amar la vida, esto casi parece un paréntesis, ¿verdad? El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar, y sus labios no hablen engaño. De nuevo aplica para todos, es una cita del Salmo 34. Y pues amar la vida, si a mí me preguntan, que se puede entender como disfrutar la vida o llevar una buena vida. Yo creo que yo pregunto aquí, ¿a quién le gustaría llevar una buena vida? Y todos levantaríamos la mano, ¿verdad? No es nada ajeno a la experiencia humana. Todos queremos llevar una buena vida. Ahora, ¿cómo se entiende eso? No estoy hablando de prosperidad, de dinero y despilfarro. No es eso. Es que la buena vida es la vida que se vive en paz con Dios. La buena vida es la vida que se vive delante de Dios. Vivir la vida de una manera que valga la pena vivirla, que usted está viviendo conforme a su propósito, viviendo para la adoración de aquel que lo creó, de aquel que le dio la vida. Entonces usted quiere disfrutar de la vida realmente y quiere tener días felices, ver días buenos. No se refiere a que todo será color de rosa, de nuevo, sino que aún en la adversidad, el que está con Dios y el que vive para Dios entiende que hay algo más allá. Y aún en los días difíciles puede glorificar a Dios. Y son días buenos
en el sentido más profundo de la palabra, porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, aún los días no tan buenos, son para el bien de nosotros. Entonces refrenemos nuestra lengua del mal. Guarde su lengua, evite el mal en su lengua. Y allí hay tantas aplicaciones, porque la lengua es bien terrible, ¿verdad? Yo creo que por eso es tan específico Pedro en este caso, porque podría haber dado muchos ejemplos diferentes de cómo llevar una vida buena, de cómo disfrutar la vida y cómo andar bien y ver días felices, pero se enfoca en la lengua, porque de la lengua salen tantos problemas, tanto lío, tanto enredo, que lo mejor que podemos hacer es guardar nuestras lenguas del mal. No ser abusivos, no ser insolentes con nuestras palabras, saber usar las palabras para bien. Ustedes han pensado que la lengua, obviamente no se refiere al órgano, se refiere a lo que se produce con la lengua, las palabras, la capacidad de hablar, de comunicarnos, de externar ideas. Esto es un don de Dios, un don que nos hace ser criaturas hechas a su imagen, es parte de la imagen de Dios en nosotros. Pero al igual que cualquier don, al igual que cualquier capacidad y talento, debemos ser buenos administradores de este don. Debemos ser buenos mayordomos de la lengua, no desperdiciar palabras, no hablar más de la cuenta, no decir lo que no deberíamos estar diciendo. Pero esa es la mortificación y la vivificación. ¿Qué es lo que sí debemos decir? ¿Cuáles palabras vale la pena decir? ¿Cuándo vale la pena abrir la boca y mover la lengua y emitir sonidos para el bien y la edificación de nuestro prójimo? Y esto es difícil. No les voy a decir que yo ya lo domino. No, es difícil, es complicado, porque nos gusta hablar mal, nos gusta chismorrear, nos gusta criticar. Son cosas tan naturales y lo hacemos con tanta facilidad. Pero arrepintámonos juntos, pidámosle a Dios su ayuda. Él nos está demandando que refrenemos nuestra lengua del mal. Seamos obedientes, pidámosle su ayuda. La lengua, dice Santiago, es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, en conclusión, Pedro nos está pidiendo algo imposible. Porque Pedro nos dice, refrene la lengua, y Santiago nos dice, ningún hombre puede refrenar la lengua. ¿Cómo entendemos esto? Dependemos del Espíritu Santo. Dependemos de la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuanto más llenemos este contenedor de nuestra vida, nuestra mente, con la palabra de Dios, más van a salir palabras buenas de nuestros labios. Entonces llenémonos de cosas buenas para que salgan cosas buenas. En las muchas palabras no falta pecado,
mas el que refrena sus labios es prudente. Aún el necio, cuando calla, pasa por sabio. Entonces, ante la duda, mejor no decir nada. Si usted no está seguro de que lo que va a decir es bueno, edificante, o va a ayudar, o va a servir de algo, lo más seguro que puede hacer es no decir nada. Eso es lo mejor. Alguien dijo, tenemos 2 ojos, 2 oídos y una sola boca. Deberíamos observar y escuchar el doble de lo que hablamos, por lo menos. Y que nuestros labios no hablen engaño, que no digamos mentiras, que no digamos nada que no sea verdadero, honesto, veraz, transparente, sino que seamos cuidadosos de decir la verdad y amorosos al decir la verdad. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Mortifique el mal y vivifique el bien. El cristiano debe evitar incluso la apariencia del mal. Debemos tener cuidado de nuestra imagen, no andar mal encarados y malhumorados, sino que seamos benignos aún en nuestro rostro, nuestra postura, nuestra imagen, la percepción que tienen otros de nosotros. Debería ser, en la medida de lo posible, algo bueno. Ahora, no podemos controlar lo que los demás piensen de nosotros, pero que de nuestra parte nos revistamos del carácter de Cristo y que esto sea admirado y a veces criticado por los demás. Busquemos la paz, la armonía, libres de luchas, de discordias, vivamos en paz con todos los hombres y sigamos esa paz, vayamos tras esa paz activamente, persigámosla. No entender la paz, no saber cómo se ve la paz, no, es vivirla, es perseguirla para vivir realmente en paz, dar pasos activos para promover la paz, que es mucho más que ausencia de conflicto. No es simplemente ausencia de conflicto, es un carácter que reconcilia activamente, que busca la reconciliación, reconciliarnos entre nosotros y que otros que sabemos que están enemistados también se reconcilien. Es buscar la paz, buscar la paz. Si es posible, dice Romanos 12, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Segunda de Corintios 13, 11, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y Hebreos 12, 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oraciones y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Señor está observándolos a todos, buenos y malos, justos e injustos, y su rostro se vuelve contra los injustos, pero está atento su oído a los justos, a los suyos, a nuestras oraciones. Sus oídos están abiertos y atentos a lo que le pedimos. El rostro del Señor está iluminándonos, Él nos mira con favor a nosotros. No nos vamos a enfocar en los malos, sino qué significa esto para nosotros. Que si Dios está escuchando nuestras oraciones por medio de la justicia de Cristo y su intercesión por nosotros, entonces roguemos unánimes por todas estas cosas que hemos visto hoy. Pidámosle a Dios activamente, como iglesia, en un mismo sentir, juntos. Este es un llamado imposible, pero es la iglesia que Dios quiere que seamos. Entonces, como iglesia, pidámosle que haga en nosotros lo imposible, que nos haga como Él quiere, y Dios escuchará nuestras oraciones. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos conceda estas cosas en esta mañana. Dios, queremos rogarte, a la luz de lo que hemos estudiado hoy, que tú nos des un mismo sentir, armonía de corazón, de mente y espíritu en Cristo y en su palabra. Permite que podamos estar unidos en medio de las diferencias
Y que estas diferencias enriquezcan nuestra iglesia. Que podamos dar gracias, porque no todos pensamos igual. Sería una iglesia muy aburrida. Pero tú has añadido diferencia, distinción, variedad, y te glorificas en ello. Permite, oh Dios, que podamos caminar juntos, que podamos llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan, compartir la alegría y el dolor, y que podamos confiar los unos en los otros para poder compartir tus bendiciones y también llevar las cargas los unos de los otros en medio de las pruebas. Pero para eso necesitamos apertura y confianza, algo que solo tú nos puedes dar. Danos un amor genuino que nazca de entender que somos hijos tuyos todos, que somos amados por ti y que tú has muerto por nosotros. Que sepamos mostrar misericordia así como tú nos has mostrado misericordia, para poder perdonarnos unos a otros, para poder dejar pasar la ofensa. Y de nuevo, que aquellos hermanos que están en debilidad y que luchan con algún pecado, que nosotros podamos caminar con ellos. Danos humildad, ayúdanos a agachar nuestra cabeza, a no ser altivos y orgullosos, que no busquemos posición ni renombre, sino que podamos vivir de manera desinteresada, amando a los demás y amándote a ti. Danos amor, oh Dios, por todos los hombres, dentro y fuera de la iglesia, pero en especial por aquellos que nos insultan, que nos dañan, que nos lastiman, que nos injurian, que nos hacen injusticias. Danos amor por ellos y ayúdanos a descansar en tu venganza, en tu castigo. Porque no sabemos si en tu gracia los salvarás. No sabemos si ellos terminarán con nosotros en la eternidad, glorificándote a ti. Danos conciencia, oh Dios, de las ricas bendiciones que hemos heredado con Cristo, bendiciones que no merecíamos, para que así también nosotros podamos bendecir a otros. Danos dominio propio en todas las áreas de nuestra vida, pero muy en especial sobre nuestra lengua y nuestros pensamientos. Que podamos usar nuestras palabras para hablar verdad, para bendecir, para mostrar amor, para edificar. Y guarda, oh Dios, nuestros labios de pecado y de maldad. Danos fuerza por tu Espíritu Santo para apartarnos del mal activamente y perseguir el bien. Aunque el mundo entero viva al revés, aunque el mundo entero busque lo malo y se aparte de lo bueno, ayúdanos a nosotros, guiados por la luz de tu palabra, a caminar en el bien. Y Dios, sé siempre a nuestro cuidado, está atento siempre a nuestras oraciones, no porque seamos dignos y merecedores, no porque seamos muy buenos y nuestro desempeño sea estelar, sino porque oramos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos confiando en su obra perfecta, en su justicia, en su intercesión. Haz crecer en nosotros el carácter de Cristo. Esa justicia que tenemos legalmente, hazla crecer en nosotros de manera experiencial en todas las áreas de nuestra vida. En otras palabras, santifícanos. Haznos la iglesia ideal que tú quieres que seamos. Te lo rogamos por Jesucristo.